Almendra Hernández, bienvenida. Como siempre es un gusto tenerte aquí en el estudio. Igualmente, y muchas más, gracias. Más cuando nos traes cosas tan padres, oye. Exactamente, Starman. Y es Uf. que ¿quién no es fan de David Bowie? Sí, la verdad es no, que la fiebre de David Bowie está cañón. Y más ahora que se cumplieron justamente 2 años de que falleció este gran artista y este gran astro. Y lo más padre es que tenemos justo en la ciudad la oportunidad de ver una exposición que ha estado en China, que ha estado en Argentina, que ha estado en Estados Unidos y ahora está en nuestro país. Está padrísimo porque es fotografía, es música, es cine. O sea, parecería que David Bowie solo fue música y no. Todo, o sea, era un fashion icon. La verdad es que David Bowie lo encuentras en libros, en fotos, en moda, en música, en películas. O sea, la verdad es que tiene una trayectoria amplísima. Y pues la recomendación del día de hoy es que vayan justamente a ver Starman, que está actualmente en el Fotomuseo Cuatro Caminos, y que justamente exhibe el trabajo fotográfico de Mick Rock. Mick Rock es un artista muy, muy famoso por fotografiar los 70. Estamos viendo justamente ahora en pantalla la exposición, todo lo que van a poder ver. Y Mick Rock se conoce como el fotógrafo oficial de David Bowie y es quien más fotografió su etapa como Ziggy Stardust, que era este personaje que venía de otro planeta, ¿no? Casi que un marciano. Y están fotografías con Iggy Pop, van a poder encontrar fotografías. Bueno, no les vamos a spoilear, no, pero tampoco. sí dinos qué fue lo que más te impresionó a ti. ¿Cuál fue el tesoro que encontraste en esta exposición a todos los que nos gusta David Bowie? Les voy a contar 3 tesoros, ¿se vale? Claro. Tres tesoros. 3 tesoros de esta expo. El primero es la Photo Opportunity o esta cabina que tienen llena de lucecitas. Seguramente ya vieron varias selfies por ahí Sí, en yo redes ya vi sociales muchos en redes sociales. de esta cabinita con muchas lucecitas. Eso es justo parte de la expo de Starman de David Bowie. Esa es la primera. La segunda... O sea que pueden ir también por su selfie. Sí, Exacto. sí, se vale. Se vale. Si no van por la exposición, pues vayan por la Por la selfie. Por la selfie, justo. Esa es la primera. La segunda es que también van a poder encontrar una cabina de cine, en donde hay 4 videos inéditos filmados por Mick Rock precisamente de David Bowie. Pero ahí les va lo más padre. Y estas quedan 2 semanas de esta exposición, así que tienen que correr a verla. Curarnos. Se inauguró 2 videos en VR, en realidad aumentada. Órale. Esta es la primera vez que se estrenan en el mundo. Este es estreno exclusivo. Entonces tienen la oportunidad con su entrada normal. Ustedes van, compran su boletito y les incluye todo el paquete. Y entonces se ponen unos lentes y tú puedes ver en realidad aumentada estos 2 videos, estrenos de lujo de David Bowie. Qué maravilla. Entonces es algo que no se pueden perder, Sí, ese es el definitivo. tesoro de los tesoros, ¿verdad? Exacto. Ese es el Claro. tesoro Oye, de ¿sabes los qué me tesoros. encanta? Que David Bowie evidentemente es un artista atemporal. Exacto. Digo, ya no está con nosotros, pero la gente lo sigue escuchando, la gente lo sigue pidiendo, lo sigue viendo. Ahí está la prueba y no podemos desaprovechar esta exposición que está en dónde, a qué hora, cómo, ¿Cómo, cuándo. cuándo, dónde? Ajá. Está en el Fotomuseo Cuatro Caminos. ¿Cuánto se vale? Sí. Sí. 280 te incluye todo. Y les recomiendo mucho que vayan el viernes 20 y el viernes, me parece 27, que son los últimos 2, porque va a haber DJs poniendo viniles. Qué bueno. Todo en el mismo espacio. Claro. También se van a estar, va a tocar Alfonso André de Caifanes para cerrar la expo el sábado 28. Algo le va a dar, fui. espérate, Ya, le ya, dijiste ya. Caifanes, ya le va a dar. Tranquila. Ya voy. Sí, justo para el cierre de la expo están preparando muchísimas sorpresas, DJs en vivo, está Alfonso André tocando covers de Caifanes, de Caifanes. Ya me quedé así, Caifanes. De David Bowie en español, exactamente. Y los domingos hay actividades para niños, que también está padrísimo, porque justamente es este plan, ¿no? De que dices, voy a llevar a mis hijos a la expo y se van a aburrir y los voy a estar paseando, pero no, justo los domingos para los niños hay también diferentes actividades para que ilustren a David Bowie, que está hasta en los libros para Pues es colorear, que ¿no? con tanto color que llevaba ese hombre, ¿cómo no lo vas a iluminar, oye? Por supuesto, más bien con tanto color y tanto brillo, él nos ha iluminado a Exacto. nosotros con tanta buena música y películas. Sí, y eso es lo padre, que esta expo no solo son las fotos de Mick Rock, que de por sí están increíbles, sino que viernes, sábados y domingos, además hay
DJs poniendo viniles, hay cenas también. Todo ¿Ah, esto sí? con tu boleto. ¿Cómo De que verdad. ¿Cómo cenas? Cenas exclusivas por los patrocinadores. Esa también te incluye tu pase, pero eso es los domingos para que también se apunten. Ok. Los sábados es lo de la terraza, lo de los DJs. Y el próximo viernes 20 va a haber una actividad que se llama Drink and Draw Ajá. para que también se anoten a esta expo, Oye. que en las últimas semanas está tirando la casa por la Sí, debe Está ser. buenísima. Pues vamos, chicos. Vamos, vámonos. Ya, ¿no? El mamita, fin de sí. semana hay que apuntarnos, hay que llevar a mi Cintia para que le Pero en dé el el cierre. soponcio. sábado 28. Exacto. Sábado 28. Muchas gracias, Almendra de Chida CDMX, por estar recomendando.